Miremos el tema de oncología. Oncología sí se puede, excelencia en salud en oncología sí se puede. Venga, yo creo que sí, pero para que nos respondan un poquito qué tenemos, qué nos hace falta, qué podemos mejorar, cuál es el panorama actual, pues quiero invitar al panel a 3 líderes clínicos supraespecialistas, ¿cierto? Pero que además nos muestran que uno de los factores importantes para lograr la excelencia en salud es el liderazgo clínico. Es cómo realmente esas especialistas ponen al servicio de los procesos de atención su conocimiento para lograr enrutar esos procesos de atención en toda la ruta de atención del paciente, cómo acompañan al paciente. Y entonces quiero invitar a la doctora Virginia Bello, ¿cierto? Médico general de la Universidad del Rosario, internista, hematóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, que además ha hecho una maestría en trasplantes de progenitores hematopoyéticos en la Universidad de Valencia, pero que sobre todo ha sido una líder promoviendo el mejoramiento en la línea que es de su corazón, que es la línea de hematología, y es la jefe de la unidad funcional de leucemia, linfoide, linfoma y mieloma del Centro para el Tratamiento e Investigación en Cáncer, CITIC. Quiero invitar también al doctor Jaime González, que es médico, especialista de medicina interna, también hematólogo, oncólogo del Hospital Militar, con un fellow también en trasplante de médula ósea, pero que además de eso ha venido moviendo el mejoramiento de procesos de atención desde una institución muy linda, empezando por ahí en Oncólogos de Occidente en una región, pero cómo se ha movido también a ser el asesor científico de centros de diagnóstico clínico en el antes, o sea, cómo hacer detección realmente y mover programas de detección temprana de cáncer. Todos líderes, todos publican, todos generan conocimiento, todos trabajan en las sociedades científicas, o sea, miren la calidad de líderes clínicos que mueven el proceso de transformación oncológica. Y nada más y nada menos nos acompaña con ellos el doctor Carlos Tovar, que también es médico de la Universidad Javeriana, que tiene un MBI de la misma universidad y que además de eso, pues en toda su experiencia de trabajo, hoy por hoy, es el director general de Jave Salud, donde además de muchos otros procesos de atención, ha volcado sus ojitos en los procesos de detección temprana de cáncer y cómo armar esa articulación entre los prestadores primarios, los que hacen detección, los que realmente reciben la responsabilidad de hacer diagnóstico, de hacer un diagnóstico de precisión en cáncer, de tratar el cáncer, de acompañar al paciente en todo el proceso de la vida. Eso es complejo. ¿Cómo hacerlo, doctores? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a mi profesora Luisa Pombo, mi pediatra preferida. Bueno, el reto es muy complejo porque en tan poquito tiempo vamos a solucionar el problema de cáncer en Colombia. Entonces, tenemos un reto grande. La doctora Pombo me puso un reto complejo y es que me dijo, no, hace una introducción como para dar elementos de valor para la discusión. Entonces, pues imagine todo lo que tenemos que hablar. Pero va a ser súper concreto porque creo que lo más importante es el tema de la discusión. Para nadie es un secreto, a todos los que están aquí presentes, pues obviamente el tema de cáncer es un problema de salud pública, no en Colombia, en el mundo. Y es un problema económico gigantesco porque pues adicionalmente un pequeño porcentaje de la población, por X o Y razones, que ahorita vamos a ver algunas puntuales, se genera un gasto del sistema de salud
que puede ser 20, 30%, y si contamos las ineficiencias con las que contamos, pues obviamente va a ser mucho más complicado. Esos son los datos de la cuenta de alto costo, donde vemos que año tras año está próximo a salir la publicación de cuántos prevalentes hay más y digamos, vemos cómo cada vez son más pacientes con cáncer y seguramente seguimos teniendo ahí pacientes que todavía no están metidos en el sistema de información de un registro como el de la cuenta. Y siempre que nos ven a nosotros, a la doctora Virginia, hematóloga, yo haciendo oncología, y yo creo que todos ustedes nos ven y dicen, estos oncólogos formulando tratamientos costosos, y por eso es que nosotros siempre nos jactamos de que en los últimos 30 años hemos mejorado 30 y pico % de la supervivencia de cáncer, y siempre le achacamos que la razón verdadera es el tema de medicamentos y tecnología. Entonces, digamos, esta introducción pequeñita mía es que probablemente ustedes van a decir, este se volvió salurista público, y la idea es que yo creo que cada vez voy siendo más salurista. Me gustó mucho lo que hablaban ahora en la charla anterior de determinantes de la salud, y el cáncer no está exento de eso, y si ustedes lo ven ahí, lo primero es costo, pero lo siguiente es gestión, todo lo demás es gestión. Estamos hablando ahorita, terminando la charla, educación. Siempre decimos, no, es que como somos pobres, pero acuérdense que nosotros somos los pobres de ingresos buenos, somos OCDE, ¿no? Entonces tenemos billete. Si ustedes ven, y es para que se preocupen, porque este es un dato catastrófico, letalidad es un índice que a nadie le gusta epidemiológicamente porque es una razón entre los muertos y los incidentes, no son el Kaplan-Meier de cuántos viven, que cada quien cuánto vive, no, es en un año cuántos diagnostiqué y cuántos se murieron de esa enfermedad. Y si ustedes lo miran, estos son los países pobres, los países ricos y los países pobres, y si ustedes miran, nuestras mortalidades se acercan más a los países pobres, estas letalidades como tal. Quiere decir que nuestra eficiencia, a pesar de que hoy nos mostraban en la mañana que somos un modelo de salud muy bueno, pero el resultado en cáncer es catastrófico. Estos son los determinantes de toda la ruta de atención, donde pues sé que aquí están los de prestación de alto costo, sé que aquí están los de primer nivel, están todos los que se implica todo este tema, y este es el primer punto, todo está fragmentado. Entonces es un primer tema complejo, y la fragmentación nos genera ineficiencias y malos resultados en salud. Si ustedes ven, talento humano es transversal a todo, lo decían en la charla anterior, diagnóstico temprano y diagnóstico de calidad, estamos sufriendo mucho por eso, no se está haciendo buen diagnóstico, se ponen terapias que no son, y los pacientes hasta que no llegan a centros de excelencia, y estamos hablando de excelencia, no reciben un tratamiento o incluso un diagnóstico adecuado. Todo esto es lo que quisiéramos poder controlar, muy difícil. Y finalmente, traigo solamente esto para decirles el tema de nuestros indicadores. ¿Qué indicadores queremos nosotros? Entonces hoy seguimos pensando que es el número de mamografías lo que hace que a las pacientes no les dé cáncer, que es el número de citologías, que yo cumplí con el 5% de testear el BPH en las mujeres, o sea, nos vamos a demorar 20 años sabiendo cómo es el BPH en nuestras mujeres. Pero esto de Europa es muy diverso, Europa no es como nos lo imaginábamos cuando vamos a París o a Madrid, no, Europa es todos estos países, y si ustedes ven Rumania, que es el que tiene peor estándar entre comillas, tiene 0,64 de letalidad en cervix, tiene indicadores muy parecidos a los nuestros de penetración de las pruebas de screening, y así todo, esto es nuestro índice de letalidad, o sea, cada año diagnosticamos las mismas mujeres que se nos mueren en una enfermedad que es evitable. Con eso quería dejar la introducción para que Virginia nos acribille. No, yo no voy a hacer presentación. Bueno, pues súper interesante el tema, nos dejaste un poquito negativos con esa última diapositiva, pero la idea es que precisamente el título del conversatorio es Cáncer sí se puede, y yo creo que obviamente no hay tiempo aquí para mostrar todas las experiencias de éxito, que son muchas en Colombia, pero claro, tenemos un enorme problema que no es exclusivo para la salud, y es la salud en Colombia no es inequitativa porque el sistema no sea equitativo. La salud en Colombia es inequitativa porque el país es tremendamente inequitativo y es tremendamente desigual. No es lo mismo estar tratado en Bogotá y los problemas que tienen esos datos de la cuenta de alto costo
es que no nos permiten precisamente discernir qué está pasando en una cosa y en otra para ver cómo hacemos para acercar unas cosas a las otras. La gran mayoría de los casos, lo malo jala esos números. En Colombia tenemos experiencias buenísimas en salud, en oncología específicamente. Llevamos muchos años trabajando precisamente gracias a un buen sistema de salud que tenemos, que le da acceso a un número importante de los pacientes a tecnologías de última generación, no solamente en tratamiento, sino en diagnóstico temprano también. Y ahí viene la experiencia que nos quiere contar Carlos de Jave Salud, de cómo hace una diferencia enorme cuando una institución toma la política institucional que va lejos o independiente de la ganancia, de coger una población, seguirla desde el principio y asegurar que tenga un manejo relativamente integral. Entonces, cuéntanos un poquito, Carlos, de la experiencia. Virginia, muchas gracias a la OES por la invitación. Cuando me llamaron para acompañarlos en este conversatorio y veía yo la hoja de vida de estos dos profesionales, yo decía que hace un centro de atención primaria acá sentado. Y empezamos a pensar cómo compartir esta experiencia. Recuerdo un día sentado con mi comité de dirección, mi equipo primario de trabajo, y decirles: vamos a pintar la ruta de una mujer, de lo que una mujer tiene que hacer para tomarse una citología. Y lo primero que tenía que hacer era llamar a un call center, probablemente 3, 4 horas, a ver si algún día le contestamos el call center con todos los problemas de acceso que tenemos, para pedir una cita médica, para que si estamos dentro de los promedios le demos una cita de un médico general a los 5 días, para llegar a un centro médico, hacer una fila de 40 minutos, para pagar una cuota moderadora que probablemente no debería estar pagando, para pasar donde un médico, a que el médico le haga una consulta, básicamente para generarle una orden de una citología, y salir de ahí nuevamente a tomar un turno de 40 minutos para pasar a un proceso administrativo de facturación, para que le hagan un certificado en cero porque no le cobran la cuota moderadora por la citología, y después pedir la cita para la citología y una serie de trámites y terminar pagando probablemente 2 o 3 cuotas moderadoras que no debería estar haciendo. Y nos empezamos a cuestionar realmente qué tipo de modelo de atención preventivo tenemos como organización. Y empezamos a transformar los procesos y a repensar la forma como hacemos el acceso, sobre todo en este tema del cáncer. Esa transformación nos llevó a construir un modelo, digamos, de detección temprana del cáncer, que hoy no tiene las coberturas que deberíamos tener en términos de población, por una serie de fragmentaciones que se presentan a lo largo del sistema y que creo que las vamos a discutir ahora, problemas desde la misma contratación entre el aseguramiento y la prestación, pero que nos ha llevado a tener cifras interesantes en detección temprana, tanto del cáncer de seno como del cáncer de cuello uterino. Y construimos además un modelo de acompañamiento al paciente. Ahorita hablábamos de otros riesgos diferentes, hablábamos del uso de la tecnología y analítica de datos y una cantidad de cosas, y mi experiencia de 20 años trabajando en este tema es que probablemente lo que menos necesitamos es eso en atención primaria, y necesitamos un sentido mucho más humano de lo que estamos diagnosticando en nuestros pacientes. Cuando uno le diagnostica a un paciente que tiene cáncer en un escenario ambulatorio de baja complejidad, ¿qué tipo de modelo de acompañamiento a él y a su familia le estamos haciendo? Y con eso creamos un equipo de trabajo que su ruta es llevar al paciente desde la detección temprana hasta que al final termina incluso su tratamiento del cáncer y queda como un paciente sobreviviente de cáncer. Y dejar de o aportar en algo a esa fragmentación que se encuentra en el sistema. Una EPS contrata conmigo hacer la citología, otra EPS contrata conmigo simplemente dar la orden y que otro prestador se la haga, otra EPS tiene un modelo completamente diferente, y ahorita que el doctor Jaime decía si se ha vuelto salubrista, creo que todos nos tenemos que volver salubristas en muchos temas y en particular el tema del cáncer. Creo que hay un problema de salud pública en el cáncer y el rol que debe jugar el escenario ambulatorio cada vez creo que genera mucho más valor. Es un resumen general. Y lo que decía Virginia es cierto, digamos,
Yo soy un idealista y un optimista consumado. Lo que pasa es que sí veo que en la práctica de nosotros, el día a día de la prescripción, tratar pacientes avanzadas de cáncer en mama, cervix, que son enfermedades absolutamente, una evitable y la otra diagnosticable tempranamente, y que nos jactamos de que tenemos modelos que teóricamente funcionan. El problema es lo que tú decías ahora. Nosotros en el Quindío hicimos, con el régimen subsidiado, un modelo que partió de la obligación de ese prestado, de ese asegurador, de cumplir con un indicador que era el 5% de BPH, de evaluación de BPH en su población, y lo hicimos en mes y medio. Apenas se cumplió exactamente el 5%, dijimos, no, ya no va más. Y cuando hicimos eso fueron casi 2.000 mujeres, mil y pico, lo publicamos recientemente en el Mundial de BPH. ¿Qué fue interesante de eso? Varios datos. Primero, epidemiológicamente no teníamos datos en el Quindío de cómo era la epidemiología del virus. Y oh sorpresa, nos llevamos la atención de que los virus que nos enseñaron, 16-18, no eran. 14% era 16-18 y teníamos 33 y otros de alto riesgo que no los teníamos en el radar. Y estábamos vacunando con tetravalente. Hoy ya afortunadamente está entrando la nonavalente, que probablemente para el Quindío nos va a funcionar, pero son datos de este tema de información que no tenemos. Y después venía lo que tú dices claramente, está todo cubierto. Y de 10 mujeres que citábamos llegaban 6. Nos tocó ir a los territorios a tomarle las citologías y el tema de BPH. Entonces, al final se vuelve un tema muy complejo desde el operativo y cuando se compara contributivo como subsidiado, esa conversación sí tiene que ser un poco más territorial, porque, por ejemplo, en el Quindío, y si miramos pues los datos de distribución de aseguramiento, pasa eso. Los municipios dispersos generalmente están en una relación inversa, 80 o 90% son subsidiados y los otros contributivos, y las grandes ciudades tienen contributivo. Entonces, experiencias exitosas gigantescas, buenísimas, pero no aplicables a la sociedad. Entonces, la conversación aquí es tratar de cómo hacemos para que cada quien en su pedacito de tierra puede lograr que empecemos a tener esos datos que, por ejemplo, en cervix evitan cáncer y que en mama curan cáncer. Claro, y es una discusión súper interesante porque lo decían en el conversatorio anterior, estaban hablando de cómo los médicos, claro, ¿quién nos educa en la Facultad de Medicina? Probablemente médicos como yo o como Jaime, que estamos acostumbrados a ver al enfermo. Muy poco nos involucramos con lo que es, lo que viene, lo que está antes. Yo ahora estoy en una experiencia en un mundo nuevo, una oportunidad muy bonita que tengo, y hemos tenido la oportunidad de empezar a medir de ceros todo, porque estamos empezando. Como cuando uno tiene 0 pacientes, pues tiene la oportunidad de crearse toda su base de información. Y con un año trabajando, lo que nos hemos dado cuenta es que el promedio de tiempo de los que nos llegan nuestros pacientes, que son un 80% pacientes de contributivo, digamos, de EPS, pero tenemos un porcentaje grande subsidiado también, es que el tiempo desde que empezó el síntoma hasta que nos llegan en promedio 120 días. 120 días para leucemias, linfomas, mielomas, enfermedades que, igual que pasa con cervix, tú estabas hablando de la detección temprana, lo que cuesta hacer la citología, pero en el estudio que hicimos el año pasado sobre barreras en cáncer, que participamos con Nacho, la mayor barrera está entre esa citología y el especialista, que es una cosa increíble. O sea, la gente se muere con cáncer de cervix con la citología que dice que tiene cáncer en la mano. Y lo mismo nos está pasando en todo, en mielomas, en linfomas. La gente tiene un ganglio y se demora casi 4 meses en llegar a que lo vea el hematólogo y le hagan una biopsia. Entonces, todos nos tenemos que volcar atrás. Yo creo que sí es un tema de salud pública que tenemos que abordar desde la academia. Eso no hay ninguna reforma que nos lo vaya a cambiar. Los médicos tenemos que aprender a pensar desde temprano. Tenemos que cambiar la forma como enseñamos medicina. Pero hay un tema que es innegable, y es que la salud pública, la salud en Colombia es un negocio. En todos lados es un negocio. Eso no decir esto no es una blasfemia, porque todo se mueve así, la gente tiene que vivir de algo. ¿Cómo hacemos? Y yo estoy convencida que se puede, lo hablábamos con Jaime,
para convencer a esta gente que mueve las márgenes, que es más barato evitar que la gente se muera de cáncer? ¿Cómo hacemos para...? Porque ese problema de la fragmentación que tú estás hablando simplemente es porque la IPSA cobra 10 pesos por la citología, la IPSB cobra 12, yo me voy con la A. Pero el médico general, la IPSA cuesta 2 y aquí cuesta 3, me voy con el de 2. Y por eso fragmentan toda la atención. ¿Cómo convencer a los pagadores, que son en realidad, que no nadie está pensando que se tienen que quebrar? Yo creo que esa ecuación es difícil porque hoy está el pagador y está el prestador y ambos tienen que ser económicamente viables. Yo creo que lo primero es nosotros empezar a entender como clínicos cuál es nuestro papel. Ese es el primero y es un tema que se sale de nuestra área de confort, que es la biología molecular, el último medicamento, la tecnología y curar pacientes, y después no te devuelves a no saber ese lenguaje. Entonces, y creo que este foro refleja absolutamente eso, y es cómo las ineficiencias y los desperdicios son costos gigantescos que si no los medimos no podemos demostrarlo. Y mi mensaje, y obviamente el experto ya lo va a decir, pero mi mensaje, digamos, como un médico que trata cáncer y que asesoro el tema de diagnóstico, es que sí estoy convencido de que hay que dar el paso, esperar que nos digan cómo hacer política pública, que nos digan cómo es un modelo de atención. Eso está escrito, eso está en el mundo, ya lo están haciendo muchos años. Es como aquí, yo digo, lo platanizamos y hacemos de esas experiencias en las que uno dice, hagamos el esfuerzo así no sea muy rentable, pero demostrémoslo. Eso lo ha hecho Estados Unidos, hay centros de Alzheimer y eso que básicamente se dan la pela, muestran el resultado y el asegurador le dice, ¿sabe qué? Me gustan sus números. Entonces, confluye todo. Entrenamiento, que el clínico administre, aprenda a administrar, que los datos los tengamos para procesarlos y generar información y al final monetizamos ese modelo. Y a todo el mundo le debería dar. A usted, señor asegurador, haciendo esto, resulta que yo le voy a evitar de cada 10.000 pacientes que van a citología y ojalá un modelo de COTES que se hace en Europa hace mucho rato, te voy a evitar 30 pacientes que no van a tener cáncer, no van a entrar a la cuenta de alto costo, 30. Y hoy el 90% de las pacientes expresan PDL1 y van a terminar todas en pembrolizumab, que cuesta 25 millones de pesos cada 21 días. Y le solucionan el problema a la mujer en el 50%, o sea, esas pacientes cada año van a recibir pembrolizumab, una razón de 50% de esas pacientes que se van a volver las incidentes prevalentes y eso no va a ser pagable. Creo que ese es mi mensaje. Yo complementaría con un tema y es, si partimos de una reflexión y es que el cáncer es un problema de salud pública, yo creo que necesitamos un modelo diseñado específicamente para el país. Y esto aplica, menos mal el auditorio no está absolutamente lleno porque tengo muchos amigos que trabajan en EPS y siempre les digo lo mismo. Tristemente, la realidad del sector, a pesar de que soy un defensor profundo de nuestro sistema de salud, nos llevó a que hoy la EPS en la cual uno está afiliado es un determinante social más de la salud. Total. Tú tienes mayor probabilidad de éxito en tus resultados de salud dependiendo de la EPS en la que estás afiliado. Hay unas que han desarrollado modelos muy interesantes de diagnóstico temprano, de abordaje en red, etcétera, y otras que no lo han hecho. Entonces, tenemos que romper esas barreras. Cuando uno rompe esas barreras, construye redes de atención con base en la generación de valor en la red y no en la tarifa. Entonces, uno logra estructurar una red de atención generadora de valor que entienda la importancia, y tú lo planteaste tal cual, porque ese es el mismo diagnóstico que hemos visto en Jave Salud, que hemos visto en el Instituto Nacional de Cancerología, en otras entidades, y es ¿por qué el paciente está llegando tarde? Está llegando tarde ni siquiera porque se haga un diagnóstico tardío, es porque una vez se hace el diagnóstico temprano, ¿qué barreras va a encontrar ese paciente a lo largo de los trámites del sistema de salud para poder recibir el tratamiento oportuno? Y si uno ve eso en Bogotá, imagínense lo que puede ver, y sin duda ustedes tienen cifras más acertadas de lo que pasa en los territorios. Esas inequidades regionales con otras inequidades que parten del modelo de contratación, etcétera, son las que nos están fragmentando la atención. Por eso la decisión nuestra, más que desarrollar gran tecnología en el diagnóstico temprano, es cómo desarrollamos un modelo, es llevar del paciente de la mano y nosotros no lo soltamos hasta que el paciente ya no está recibiendo el tratamiento.
incluso trasciende lo que un centro de atención primaria debería hacer, pero no lo soltamos hasta que no lo acompañamos, incluso acompañamos a la familia y al cuidador en cómo llevar de la mano a un paciente con cáncer. Porque entendemos, y es tal vez lo que más hemos aprendido estos años, y es que aquí no es un modelo de cuidado de la paciente con cáncer de mama, es un modelo de cuidado del ser humano que cuenta con una patología específica en ese momento. Y cuando uno entiende que no estamos tratando una enfermedad, sino acompañando a un ser humano en su integralidad, el modelo cambia absolutamente en todo sentido. Entonces, ¿cómo hacerlo viable? Desde el punto de vista financiero, yo diría, con un protocolo de atención único, una ruta de atención única, centrada en el ser humano, no en la patología, y donde haya casi que un gestor permanente de acompañamiento a ese paciente. Y además cuestionarnos todo lo que hacemos. Yo siempre he dicho que probablemente en atención primaria necesitamos menos médicos, necesitamos más enfermeras, más psicólogos, más nutricionistas, más otras disciplinas completamente distintas. Yo me niego a pensar que para dar una orden de citología necesito un médico. Somos los más ineficientes del mundo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no generamos automáticamente las órdenes? ¿Por qué no hacemos cosas diferentes? Y claro, ya lo acompañamos hasta entregárselos a ustedes, que son los especialistas ya en el manejo probablemente de la patología, pero cuestionémonos todo lo que hacemos. Es que creamos barreras automáticas porque es que el sistema está así diseñado. Entonces, si nos cuestionamos todos cómo podemos hacer mejor las cosas, entendemos la integralidad del ser humano y el acompañamiento a la familia, eso va a romper las barreras que el sistema va generando. Y complemento eso con un tema que tiene que ver con cómo entrenamos a la gente que da la cara al paciente. Yo todos los días tengo, quien me tiene en mi Twitter, tengo una pelea casada con el que autoriza, que nadie lo tiene en cuenta. ¿Quién entrena a este personal para entender que cuando usted le niega una orden a un paciente porque está en miligramos y no en microgramos como yo lo quiero, está afectando una vida de un paciente? Pero ¿qué pasa? Esa persona, ¿quién la atiende? Esa persona de la ventanilla, que yo les digo negadores profesionales, que viven de negar todos los días, yo no sé cómo se van a dormir a su casa, pero a ellos, ¿quién los atiende? ¿Quién los está viendo? El sistema entero no está alineado tampoco con el tema de que estamos atendiendo gente, con el tema de que cada uno de nosotros, cada paso en la cadena es súper importante, ¿no? Que eso tampoco lo estamos viendo. De eso que tú dices, digamos, por eso creo que los modelos innovadores, que ahorita pues no sabemos con este tema de reforma y eso qué pasa, pero sé y conozco muchos modelos innovadores que justo lo que hacen es eso, es decir, quite las barreras administrativas, contratemos, entreguen una población y yo se la manejo y eso vale tanto. Claro, eso detrás lleva unas métricas, que si no lo hacemos y no lo medimos, pues quien va a negociar probablemente pues va a llevar a la quiebra a la institución porque no hizo el modelo. Pero parte mucho de eso, es decir, como que cada quien en esa ruta se desgasta en el pedacito que tiene que hacer, porque es que si no te glosan y si te glosan esa persona pierde su puesto. Entonces al final cada quien tiene su dolor. Y por eso creo yo que la unión entre la parte administrativa y la parte médica es esencial, porque estos modelos de contratación sí ofertan valor. Y si yo te estoy diciendo, vea, hay un metaanálisis que muestra que cada 10.000 mujeres en COTES evitan 30 cáncer de cervix. Punto final. Mirámoslo. Entonces, aquí tienes que convencer es a quien te va a entregar esos 10.000 o esos 20.000 o esos 50.000 pacientes de riesgo, y ahí vas a ver tú cómo los gestionas. Y al final te deberían dar los datos y ya se vuelve un modelo escalable. Entonces ahí ya no te preocupas de ese pedazo que quién autorizó, porque tú ya lo estás haciendo. Entonces la paciente va desde la llamada hasta la colposcopia, la biopsia e incluso ver y tratar, porque en estas poblaciones dispersas casi que el ginecólogo dice, yo ya la traté. Y entonces tú hiciste una colposcopia terapéutica, porque dices lesión in situ completamente resecada. Y tal vez solo para complementar ese modelo, Jaime, que estás proponiendo, yo lo único que le agregaría es un concepto que para mí es fundamental, y es entender la generación de valor desde una red. Es decir, ¿qué le aportamos nosotros desde lo ambulatorio y desde lo que Jave Salud viene trabajando? Insisto, no es una paciente con un cáncer de seno,
Es un ser humano que tiene un cáncer de seno, una familia, pero que además puede ser diabética, puede ser hipertensa, puede tener otras patologías asociadas, otros factores de riesgo distintos, donde dos pacientes con la misma patología pueden ser tratamientos completamente diferentes y necesidades completamente diferentes. Entonces, si yo como escenario ambulatorio genero valor en lo que le tengo que generar, en ese enfoque, ahí sí biopsicosocial del paciente, y logro acompañar a ese paciente para entregártelo, para que tú puedas hacer tu trabajo oportunamente y tengamos como red un impacto en la salud de ese colombiano, creo que ahí podemos generar mucho más valor. No se trata de una institución que lo haga todo, es decir, no, como digo yo, Javesalud cuando sea grande no quiere tener unidad de cuidado intensivo, ni servicio de oncología, ni absolutamente nada de eso. Nosotros esperamos poder generar valor en una cadena, en una red, donde el centro es el paciente, no la forma de contratación, las glosas, no, donde en el centro realmente está el paciente y nos preocupamos es integralmente por ese ser humano. Y para complementar algo que tú estabas diciendo, además vi que en el conversatorio anterior lo estaban discutiendo, y es el rol de la academia. En el escenario nuestro tenemos el otro escenario de los expositores anteriores, es que nosotros tenemos la universidad detrás de Javesalud, y cómo nosotros hemos venido desarrollando hace más o menos unos 15 años, formar talento humano en un escenario ambulatorio para que entiendan la importancia de la atención primaria y la detección temprana. La primera queja que tuvimos, recuerdo cuando empezamos a fortalecer el tema académico, fue de un estudiante de medicina que él no entendía por qué le estaban enseñando a tomar citologías. Si eso lo tomaba era una bacterióloga, una enfermera, y todos tenían que pasar por demanda inducida y aprender a tomar citologías y aprender promoción y prevención, pero si no cambiamos desde la academia esa necesidad de la formación del talento humano, nos va a costar como país además. Sí. Pues ya estamos terminando el foro, y yo quisiera un mensaje de ustedes final, y después para cerrar yo, sobre el papel de el personal de salud en lo que nos pasa. Jaime lo dijo muy bien, y es que nosotros, nadie nos tiene que venir a decir qué es lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta trabajo dar ese paso de yo me siento, formula y evoluciono. Yo siempre digo a mis pacientes, a mis residentes, es que no es formular y evolucionar, porque llega un punto en que eso se agota. Tenemos una responsabilidad más allá. ¿Cómo cambiar ese chip? No voy a hablar aquí de los médicos, que no solemos hablar mucho de los médicos, no, que no son los médicos, es que desde la nutricionista, terapeuta social, tenemos que cambiar el chip, porque no somos nosotros los que tenemos que encargarnos de que esto pase, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces quería sus comentarios finales al respecto. Yo les diría que si estamos hablando directamente al personal de salud y no a una institución, yo les diría el mensaje más importante que aprendí en este tema de cáncer es: cuestiónense todos los días el por qué hacemos las cosas como las hacemos. Si nos cuestionamos todos los días podemos eliminar barreras, y al eliminar barreras estamos siendo más humanos. Yo creo que todos los que estamos acá reunidos alguna vez o nos han diagnosticado o a un familiar nuestro lo han diagnosticado de cáncer, o hemos tenido que vivir en una situación cercana asociada al cáncer, y entender el impacto emocional que eso tiene en un ser humano, en una familia, en una sociedad, nos va a hacer más sensibles a lo que el paciente necesita, y probablemente dejaremos de ser en algún momento negadores sistemáticos dentro de un modelo de atención, a ser más bien facilitadores dentro de un proceso. Mi invitación sería: cuestiónense todos los días el por qué hace cada cosa y cómo podemos eliminar las barreras para ser cada vez más humanos en el cuidado de nuestros pacientes. Bueno, yo solo diría que salgámonos de la caja. O sea, yo creo que seguimos haciendo lo mismo siempre y tenemos que innovar, y es innovar en todo. O sea, el principio es el paciente, el resultado en salud, por lo tanto todo lo que traiga resultados en salud tendrá valor, y ya esa ecuación, que es el signo pesos de cuánto cuesta, pues nos toca empezar a mirar cómo lo aterrizamos, porque a veces pensamos es el costo de la atención, seguimos en el que la atención, cuando muchas veces la calidad de vida, la satisfacción del paciente y el costo final está determinado porque ese modelo innovador en el que el pagador y las instituciones que dan la integralidad de la atención lograron generar un resultado en salud, y solamente así seguramente vamos a poder realmente hacer la verdadera salud pública, porque
las normas estamos sobrenormados, todo es perfecto. Si uno mira eso, tenemos normas mucho más sofisticadas que las europeas. Entonces, el tema no es de normar o que nos digan, sino de hacerlo. Entonces, de acuerdo que el paciente tiene que ser el verdadero usuario de esa atención y tratar de integrarnos, que eso es otro problema que tenemos, y es la fragmentación. Muchas veces se le echamos la culpa a que es el asegurador quien fragmenta porque es quien elige, pero nosotros podemos hacer red. Y si logramos hacer esas redes e integrar todo el proceso basados en calidad, en respeto, en resultados en salud, seguramente pues vamos a hacer salud pública y política pública sin necesidad de que haya reforma o no haya reforma, o con lo que tenemos. Y por último, pues mi mensaje es que tenemos que asumir un liderazgo, como decía Jaime, como el gobierno clínico, y el liderazgo de la gente que trabaja en el sector. Yo creo que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar y tener un liderazgo en su mini espacio que finalmente termine demostrándose cambios a largo plazo, digamos al macro. Cada vez que uno decide, yo voy a hacer lo que están haciendo en Caja de Salud, yo voy a hacer en mi sector mini eficiente y asegurarme que mi paciente llegue desde que me vio a mí hasta el final de su tratamiento, y me voy a asegurar ir más allá de mi labor de formulario evolucionario, me voy a preocupar porque esa fórmula sea efectiva. Ese día cada uno de nosotros hace la diferencia. No necesitamos que vengan aquí miles de personas que no saben lo que estamos haciendo a moldearnos. Claro que hay cosas que son por fuera de nosotros, pero tenemos el poder en nuestras manos de cambiar la vida de nuestros pacientes. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer las cosas más fáciles a los pacientes, quitar las barreras, eliminar las que nos toca y ser líderes en nuestra pequeña región para que las cosas mejoren para el paciente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por habernos acompañado. Espero que haya sido útil para todos.